Ok, bueno. Este es el primer circuito con el que vamos a estar trabajando. Esto viene desde la semana pasada. Les voy a pedir, por favor, que le tomen por ahí una impresión de pantalla o que lo copien en una libreta. Lo mejor sería que ustedes lo tuvieran en algún lugar donde lo pudieran ver al mismo tiempo que la explicación que les voy a realizar. ¿Ya le tomaron impresión de pantalla o ya ya lo escribieron por ahí o lo copiaron de alguna manera? Le tomé screenshots. Ok, entonces vamos con el de la parte inferior. Ese también, por favor. ¿Ya está? Yo ya. Ok. Y vamos con el primero de la parte superior, el que está en negro. Cuando me digan ya, paso a la parte inferior. ¿Ya está? Ya, profe. Ok. Va el de la parte inferior. Por ahí tomen la captura de pantalla. Voy a tratar de hacer esos 4 circuitos lo más rápido que yo pueda. ¿Ya está? Ya. Ya. Sale. Voy a detener la pantalla. Regreso al control a la aplicación. Aguánteme tantito. Mm. Y voy a comenzar a compartir pantalla en la aplicación de Fingercad. Si ustedes gustan tener Fingercad al mismo tiempo, pues perfecto. Si no, no hay problema. La clase está siendo videograbada para que ustedes la puedan ver. Ok, ya lo pueden ver en pantalla, me imagino, ¿verdad? Chavos, ¿sí lo pueden ver en pantalla? Sí, Sí. profe. Profe, Tintin Car es en línea, ¿verdad? Mándame. Si Tintin este Car es, es un simulador. Es en línea, ¿verdad? si es un software de simulación en línea. Aquí pues va el siguiente consejo. De ser posible, váyanlo haciendo o tratando de hacerlo al mismo tiempo, lo más rápido que puedan. Si no pueden hacerlo al mismo tiempo, no hay problema. La clase se está videograbando, ustedes pueden acceder a esa grabación y cuando tengan tiempo, lo van haciendo poquito a poquito. Ya ven que nos tenemos como 140 minutos aproximadamente. Entonces, pues hay varias cosas que vamos a estar tratando. Bueno, este es el software de Tinkercad. Esta práctica, que es demostrativa, es de resistencias equivalentes. Este es el elemento que ya conocen, se llama placa de pruebas y tenemos una serie de resistencias. Esta que tenemos aquí es un elemento nuevo. A este elemento nosotros lo conocemos con el nombre de multímetro. Y este multímetro nos va a ayudar a medir diferentes cantidades o magnitudes eléctricas. Por ejemplo, el amperaje, el voltaje y la resistencia. En este caso es la resistencia. Voy a hacer el primer circuito equivalente, el cual se trata de 4 resistencias. 4 resistencias en serie. Recuerden que ustedes le tomaron captura de pantalla. Entonces, la primera resistencia, ¿qué valor tienes? ¿Me podrían decir? 120 kilo ohms. No, 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 no. La que le acabas de tomar captura de pantalla. Yo pensé que el valor que decía ahí. Ah, ah. ¿De qué valor era? Bueno, para aquellos que no le tomaron captura de pantalla, era de 270
ohmios. Se le pone el símbolo de ohm. Sale. Observen cómo cambia el color de la resistencia. Rojo, morado, marrón. 270. Es decir, 270 ohmios. La siguiente resistencia, ¿de qué valor era? 4.7. 4.7. Es correcto. 4.7 kilos. Entonces le ponemos 4.7. La siguiente era de 1.2 kilo ohms. Y la última era de 0.1 0.1. mega ohms. Entonces nos vamos hasta la M y le ponemos el mega ohms. ¿Sale? Ahora, ya tenemos las resistencias puestas o listas. Vamos a acomodarlas en el circuito. Recuerden ustedes que el protoboard se maneja toda esta parte superior como si fuera una misma conexión, donde está el menos. Toda la parte de más como si fuera una sola conexión. Y las que están en medio son conexiones medias, es decir, son un mismo nodo o una misma conexión, la F, G, H y J. Y es otro nodo de conexión, el A, B, C, D, E. Y que de 1 a 2 o de 2 a 3 no hacen nada de conexión. Básicamente es donde está el color verde, hay conexión. Donde no está el color verde, no hay conexión. Entonces, para colocar las resistencias en serie, vamos a ponerles un nombre. Aquí yo ya le puse un nombre. Resistencia serial 1. Si ustedes observan en la impresión de pantalla, en la parte superior de las resistencias, por ahí tiene un nombre. Yo le puse R1. A la siguiente, resistencia serial 2, resistencia 3 y resistencia 4. Esto solamente para poderlos identificar más fácilmente. Vamos a agarrar la primera resistencia, la de 270 ohms, y vamos a colocarla sobre nuestro protoboard. Al momento de colocarla, lo hacemos en 1J, en esta sección. Bien. 1J, perdón, IJ. ¿Por qué? Pude haberlo hecho en cualquier otra parte del circuito, pude haberlo hecho acá, pude haberlo hecho acá, pero yo quiero que el circuito me quede pues lo más reducido posible. Y aquí tenemos la primera resistencia. Todavía no podemos decir que está en serie, hasta que le coloquemos la siguiente resistencia. La siguiente resistencia debe de estar tocando un extremo con otro extremo de la resistencia. Si ustedes observan la impresión de pantalla, la siguiente resistencia es la de 4.7 kilos. En el circuito que yo les pasé en impresión de pantalla, se vería así. ¿Ya lo ven? Uno tras otro. Pero, como se debe de tener un palito, un hoyito, por así decirlo, no lo podemos o no lo debemos de dejar en el mismo hoyito. Lo que hacemos ahora es ponerlo en la parte inmediata inferior. Observen que en esta misma línea de color verde se está haciendo la conexión de la resistencia 1 con la resistencia 2 y están en la misma línea, línea verde. ¿Cómo se imaginan ustedes que tendría que ser ahora la siguiente resistencia? ¿Dónde creen que la tenga que colocar? ¿Creen que si la coloco aquí haría conexión? No. Ah, no, sí. Tendría que ser, no, no daría conexión. No. ¿Por qué? Abajo. Abajo, o sea, aquí abajito. No, en el otro, en el 9. Correcto. Tiene Tendría que que ser quedar en en el el 9. 9G. Perfecto. Puede ser en el 9i o en el 9G. Vamos a dejarlo en el 9G como nos sugiere tu compañero. Y vamos con la última. La última resistencia la colocamos aquí. Ahora aquí podemos ser un poquito creativos. Podemos haberla puesto así, otra así y otro así para vernos ordenados. O sea, como queramos. Aquí sí podemos ponernos un poquito creativos. Y ahora vamos a medir la resistencia equivalente. Le voy a colocar en la parte superior con el multímetro. Voy a poner la punta negra en esta sección y lo voy a poner de color negro. Y voy a colocar la punta roja, de este lado, en esta sección. Y la voy a poner de color rojo.
El instrumento está en modo de resistencia. Entonces voy a iniciar la simulación. Y aquí me dice cuánto es el valor. Me dice que es 106K. Chequen ustedes la impresión de pantalla. ¿Qué número les marca? 106 kilo ohms, ¿no? ¿Correcto? La impresión de pantalla literalmente dice 0.10617 m ohm. ¿Qué quiere decir esa m? Que son megas. Si estamos teniendo una cantidad que dice 0.10617 m ohms, esa cantidad es igual a 106 kilo ohms. Ojo, les estoy hablando de la impresión de pantalla, la que ustedes tomaron antes de iniciar con la simulación. Esa cantidad que aparece en pantalla, el 106K, y la que ustedes tomaron de impresión de pantalla es exactamente la misma, solamente que una está descrita en mega ohms y otra está escrita en kilo ohms. ¿Sale? ¿Hasta aquí alguna duda? No, Ok, No, profe. vamos a detener la simulación. Voy a desconectar el proto, el multímetro, y ya tenemos el primer circuito. Entonces le vamos a poner por acá circuito serie. Vamos ahora con el siguiente circuito, el que se encuentra en la parte inferior. Cuando ustedes tomaron la impresión de pantalla, ¿qué valores tenían las resistencias? De 1 kilo. ¿Sale? Todas las resistencias de 1 kilo. En el de circuito paralelo. Son 4 resistencias y se encuentran en paralelo. Por lo tanto, necesito conectarlas aquí en paralelo. Para conectarlas en paralelo, lo que tengo que hacer es girarlas con R y colocarlas de esta manera. ¿Por qué creen que las debo de colocar así? Les voy a dar una pista. Voy a poner el mouse sobre la línea 25. ¿Qué me indica esto? Recuerden que les indica las líneas de color verde. Es por donde conduce la electricidad el protoboard. Son las líneas donde hay conexión eléctrica o hay conducción eléctrica. ¿Qué pasa si yo esto lo hubiera colocado aquí? ¿Creen que hubiera sido un circuito paralelo? No habría conexión. No tendría por qué serlo. Tiene que estar cuando es paralelo, todas sobre el mismo número, todas sobre el 25, todas sobre el 28 para que sea paralelo. Vamos con el siguiente. Aquí tenemos una resistencia, ya la colocamos. Todas con el 25, todas con el 29. Ya lo pueden ver. Pero cuando yo quiero colocar esta otra, tengo dos opciones. La puedo colocar aquí o puedo hacer esto. Puedo conectar acá y conectar acá. En cualquiera de los dos casos, ya sea que yo lo conecte aquí abajo, pero unidos por cables, o lo conecte yo aquí arribita, las dos son exactamente lo mismo. Ahora lo que voy a hacer es medir la resistencia. Me coloco en esta sección, conecto al hoyito 29, al hoyito 25, color negro, cable, y voy a iniciar la simulación. Miren cuánto me da 250 ohmios, que es exactamente lo mismo que daba en el circuito que se analizó con las resistencias equivalentes. ¿Sale? ¿Alguna duda de cómo hacer un circuito paralelo? No. Ok, Profe, se lo nada más sencillo. como duda. Dígame.
Se supone que el circuito en serie son los que van tocados positivo con positivo y negativo, y el paralelo es el que va positivo con negativo y así sucesivamente, o es al revés. Ok, mira. Los circuitos, en estos momentos, olvídate de positivos y negativos. Vamos a ponerte de ejemplo la resistencia. Mira, la resistencia, el componente no tiene polaridad. No es ni positiva, no es tampoco negativa. Solamente es, no tiene polaridad. La polaridad se le asigna cuando le agregas al circuito una batería. Y en este circuito no hay batería. Hay un instrumento de medición, hay resistencias, hay un proto, pero no hay batería. ¿Sale? Entonces, podríamos decir que una resistencia o un circuito serie será cuando una resistencia es seguida por otra y por otra. Ese es un circuito serie. Mientras que en un circuito paralelo es distinto. En un circuito paralelo, todas las resistencias están conectadas no una tras de otra, sino una sobre la otra. Ejemplo, este circuito que tenemos acá sería exactamente el mismo si yo hiciera esto, una sobre la otra, como decir una arriba de la otra, una arriba de la otra, una arriba de la otra. Y si yo enciendo la simulación, me da 250 ohms. Es como si estuvieran todas encimadas, por así decirlo. Y las ves desde arriba y están encimadas. Pero realmente lo que pasa es que la conexión me permite trabajarlas así. No sé si contesté tu pregunta. Sí, sí, profe. Sí, sino que. Bueno, sí está bien. ¿Ok? Bueno, ahora vamos con el circuito mixto, el que estaba en la parte inferior. Vamos a hacer el circuito mixto con resistencias. Entonces vamos a buscar la resistencia. Aquí está nuestra primera resistencia. Vamos a llamarla esta resistencia M1 o circuito mixto 1. Ahí aquí tenemos otras 1, 2, 3, otras 4 resistencias. Entonces sería RM2, RM3, RM4 y RM5. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿por qué les ponen los nombres? Pues muy sencillo, para que cuando yo seleccione una y yo tenga que analizar el circuito si está dando lo que me tendría que dar, bueno, pues sea más fácil que yo pueda saber con qué resistencia es la que yo estoy tratando. Ok. En el circuito mixto, el primero, aparece una resistencia llamada R1. Esta es R1. Si la checaron acá, es R1. Entonces la voy a colocar de este lado. Lo voy a tratar de hacer lo más parecido a como se hizo en la libreta. R2 o RM2, que es esta. Dice que tiene que estar acostada. La pongo acostada. ¿Ya la vieron? Una después de la otra. Después sigue R3. Tiene que estar acostada. Bueno, originalmente estaba así, sesgada. Pero si ven que si la pongo sesgada, pues no da. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ponerla acostada. Me dice que hay otra resistencia, R4, igual, acostada. Y que finalmente hay otra resistencia llamada R5, que es la que está saliendo. Sale. ¿Ya vieron cómo se alambró el circuito? Tenemos R1, R2, R3, R4 y R5. ¿Qué es lo que nos restaría? Bueno, pues lo que nos restaría sería agarrar el multímetro y medir. El primero tendría que estar acá, de color rojo, y el segundo
tendría que estar acá, de color negro. Iniciamos la simulación y me da 2.33 kiloohms, que es exactamente lo mismo que me dio en el circuito. Profe, yo tengo una duda. En Dígame las usted. resistencias, se pueden poner, por ejemplo, en esa, que primero va el café en los colores, primero el café, luego el negro, ¿se pueden poner volteadas? O sea, que primero sea el rojo y así, ¿o no? Claro O que sea, no sí, pasa nada. no pasa nada. Las resistencias Ah, no ok. tienen polaridad. Mira, da lo mismo. Ah, ok. En la electrónica hay componentes que ustedes pueden conectarlos al revés y no va a pasar nada. Pero también hay componentes que si tan solo los ponen al revés o le dan un llegue de polaridad inversa, o explotan o se echan a perder definitivamente, o algunas veces aguantan un poquito, o están diseñados para tener un funcionamiento de un lado y cuando los volteas de polaridad, tener otro funcionamiento completamente distinto. Es media rara la electrónica en ese caso. Pero bueno, estos son los circuitos serie, paralelo y el mixto. Habrán notado ustedes que estos circuitos tienen que los resultados de las simulaciones son idénticas a los circuitos que se analizaron. Así les tendría que dar a ustedes. Si ustedes analizan el circuito y les da 5 y al momento de probar el circuito les da 5, felicidades. Ya están echando ahora sí la materia y la están sacando. Pero ¿qué sucede si a ustedes les da 8, 9, 10 y no les da ese valor? Algo hicieron mal, o lo analizaron mal, o lo construyeron mal. ¿Sale? Por eso es muy importante que ustedes aprendan a construir los circuitos o a diseñar los circuitos de tal manera que pues les permita a ustedes decir si estamos bien o no estamos bien. Las dos cosas tienen que estar bien para que todo esté correcto. Ejemplo, y aquí va lo que les voy a poner en plataforma, para en oreja. En plataforma les puse lo del TikTok. Les dije que les iba a dar unas semanas más. Les voy a dar las semanas más. Una, dos. En la parte conceptual va a ser como la libreta, donde ustedes van a analizar el circuito y dan una respuesta. Y en la parte práctica es esto que acabamos de ver. Armar el circuito de tal manera que sí les dé el resultado correcto. ¿Sale? Bueno, ahora vamos a irnos a la tableta, que ya acabamos esta parte por el momento. Vamos a irnos a la tableta y en la tableta les voy a mostrar técnicas de análisis de circuitos. Entonces voy a dejar de compartir pantalla y voy a transferir el control a la tableta. Ok, ¿me podrían confirmar si me escuchan? Sí, se escucha, profe. Perfecto. Bueno, el primer tema que vamos a tocar va a ser la ley de Ohm. Para poner un ejemplo de la ley de Ohm, miren, todo, toda materia, todo componente electrónico siempre tiene una resistencia asociada. Por ejemplo, eh, el plástico, la mica, el vidrio, tienen una alta resistencia, esos materiales son aislantes.
el cobre, la plata, el oro, es otro tipo de material, tienen ya una resistencia, son conductores. Existe un tercer tipo de materiales llamados los semiconductores, pero eso los vamos a tratar más adelante. En este caso, la resistencia es un material o es un componente eléctrico que tiene una resistencia asociada. Se mide en ohmios. Eso ya lo vimos la clase pasada. Cuando hablamos de la ley de Ohm, nos estamos refiriendo a que en un material, es decir, una resistencia, nosotros le vamos a conectar una fuente de voltaje, una batería. Este que tenemos aquí es el símbolo de la batería. Espérenme tantito que se me congeló. No, ahí está. Este que tenemos aquí es el símbolo de la batería. Esa batería le va a proporcionar energía eléctrica a nuestro circuito, así como la batería de los celulares o la batería de los controles remotos. Esta es una batería. Esta batería, cuando nosotros la conectamos a un circuito, en este caso, hacia nuestra resistencia, imagínense que aquí hay un cable que lo estamos conectando y de este otro lado le conectamos un cable, ¿sí? Cuando hacemos esto, nosotros decimos que el circuito está cerrado. Si nosotros abrimos el circuito, es decir, lo interrumpimos, el circuito se dice que está abierto. En un circuito cerrado, conformado por una resistencia y por una fuente de energía, en este caso una batería, vamos a ponerle una unidad a la batería. Vamos a decir que esta es una batería de 9 volts. Así como las cuadraditas que ustedes pueden comprar en la tienda, esta es una batería de 9 volts. Y aquí en la resistencia vamos a ponerle una cantidad. Vamos a decir que esta resistencia es de 1 kilo ohm. Cuando sucede esto, nosotros podemos decir que en este circuito tenemos un flujo de corriente. Recuerden la semana pasada lo que les enseñé, que la batería siempre está generando potencia, entrando por el negativo y saliendo por el positivo. Esto que está entrando por el negativo y por el positivo es una corriente y solamente será cuando el circuito está cerrado. Esta corriente va a girar, va a pasar a través de la resistencia, va a salir de la resistencia y va a regresar a la batería. Por eso decimos que es un circuito cerrado, porque esta corriente está circulando en un circuito. Ahora, la ley de Ohm nos dice que en un circuito cerrado, el producto de la corriente por la resistencia es el voltaje. Pues otra manera de decir que el voltaje es directamente proporcional a la resistencia por la corriente. O dicho de otra manera, que en un componente resistivo que está por donde existe un flujo de corriente, va a tener un voltaje en sus extremos. Como lo quieran decir ustedes, aquí va a haber una corriente. Y entonces decimos que el voltaje va a ser igual a la resistencia por la corriente. Aquí ya tenemos bastante información. Ya tenemos nosotros cuánto vale el voltaje, sabemos cuánto vale la resistencia. Lo que no sabemos es cuánto vale esto, la corriente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues lo que tenemos que hacer es despejar. Corriente va a ser igual al voltaje sobre la resistencia. ¿Cuál voltaje? Bueno, aquí nos tenemos que preguntar, ¿qué voltaje tiene la resistencia? Si yo observo, la parte positiva está conectada
a esta punta de la resistencia. No hay ningún otro componente. Miren, aquí donde están las X, no hay ningún otro componente. Está conectada con un cable. Y vamos por el lado del negativo. Del lado del negativo, vamos a ver. Del lado del negativo, ustedes podrán ver que no hay nada conectado. Está todo, pues, prácticamente conectado al otro extremo. Por lo tanto, yo puedo decir que esta resistencia tiene un voltaje de 9 volts en sus extremos. Entonces ponemos 9 volts. Lo dividimos entre la resistencia que es de 1 kilo ohm. Si yo hago la división, me tiene que dar 0,009 amperios, que es lo mismo que 9 por 10 a la menos 3 amperios, que es lo mismo que 9 miliamperios. Esa es la respuesta que yo estoy buscando. ¿Sale? Ahora, ya analicé mi circuito. Vamos a comprobarlo en el protoboard. Vamos a ver si sí. Voy a dejar de... ¿Le pueden tomar captura de pantalla, por favor, antes de continuar? ¿Alguna duda de cómo se analizó este circuito en específico? Chavos, ¿alguna duda hasta acá? Perdón, profe, es que no lo escuchaba. Ah, ¿alguna duda hasta acá, chavos? No, profe. Bueno, continuamos. Voy a dejar de compartir pantalla. Voy a pasar a la computadora. Ok, ya se tiene que ver por ahí la pantalla. Vamos a generar un nuevo circuito. Vamos a crearle un nuevo nombre. Vamos a colocar una placa. El otro componente es una batería de 9 volts. Tenemos una resistencia y necesitamos un multímetro. Son todos los componentes que vamos a ocupar. Vamos a girar la batería, ¿tá? Vamos a conectar la resistencia. En el circuito está la batería conectada a la resistencia. Vamos a ponerla de color rojo. Pero aquí va a haber una diferencia. Para medir la corriente, siempre se tiene que hacer en serie. Siempre. No podemos medir la corriente en paralelo. Porque si se mide en paralelo, este instrumento explota. Entonces, como se mide en serie, observen ustedes. Voy a bajar esto un poquitito más. Entra de la batería, va por el cable, va por la resistencia, sale de la resistencia en serie y se conecta al positivo, al rojo. Sale del instrumento y tiene que ser de un color negro y se va a conectar a la batería. ¿Sale? Cuando tenemos eso, podemos decir que el circuito ya se encuentra cerrado. ¿Alguna duda? No, profe.
Ok, vamos a iniciar la simulación. Ponerlo en corriente. Verá, ahí está. 8.99 miliamperios, que es muy, muy, muy parecido a los 9 miliamperios, ¿sale? Entonces, el análisis que yo hice y la construcción que yo hice están en lo correcto, ¿sale? ¿Alguna duda de hasta acá? Bueno, ¿qué sucedería si yo hubiera hecho esto? Voy a borrar esto y yo hubiera querido hacer esto, conectarlo al negro y conectarlo al rojo para que se viera más bonito el circuito. Miren qué sucede. ¿Qué diferencia hay con el anterior? Que el positivo y El esto es negativo. negativo. Correcto. Entonces, ¿recuerdan la pregunta de su compañera de hace un rato? ¿Qué sucede si ustedes voltean la resistencia? Y yo le dije, en este caso no sucede nada porque no tienen polaridad, pero también yo dije, hay algunos elementos o componentes que cuando ustedes le cambian la polaridad, cambia el sentido o el funcionamiento. Este es un ejemplo. Lo que va a hacer es ponerse negativo. Ahora, el resultado que a mí me dio era positivo y aquí me da negativo. ¿Cuál de las dos está mal? La práctica. ¿Por qué? Porque yo sé que el resultado tiene que dar positivo, no negativo. Por lo tanto, esta es la parte que estaría mal. ¿Sale? Entonces, vuelvo a corregir. Voy a ponerlo ahora sí de la manera correcta. Por acá, por acá. Vamos a alzarlo un poquitito más si quieren para que se vea lo más decoroso posible para que puedan tomar su captura de pantalla. Este tendría que ir al rojo, de color rojo. Este tendría que salir. Así que se vean bonitos sus armados, por favor. Ya ven que hay un rubro de calificación en cuanto a la estética del circuito, bueno, pues a esto me refiero. Sale. Yo ahora inicio la simulación y me da los 9 miliamperios. Sale. ¿Hasta aquí alguna duda? No, profe. Bueno, voy a detener la simulación y voy a regresar el control a la tableta. Ok, ya vimos el primer tipo de circuito que es el circuito serie o el circuito pues en simple o sencillo con un solo elemento. Ahora vamos a ver con más elementos. Por ejemplo, ¿qué sucedería si al mismo circuito yo le aumentara otra, otras resistencias? Vamos a ver qué sucedería. Lo que voy a hacer es copiar esto. Vamos a pegarlo aquí en la parte inferior. Vamos a hacerlo un poquito más abajo para que no nos confundamos. Vamos a poner una línea por acá para decir que este es otro análisis. Y ahora vamos a borrar algunas cosas. Vamos a borrar acá. Y vamos a poner otro circuito acá. Vamos a volverlos a unir.
Sale, ya están unidos los circuitos. Lo que va a permanecer igual es que la corriente va a ir hacia arriba. Va a haber una corriente que va de menos a más. ¿Por qué? Porque la batería está generando. Y esta corriente va a pasar a través de una resistencia, a través de la otra resistencia, sale y regresa hacia la batería. ¿Por qué regresa hacia la batería? Porque es un circuito cerrado. Ok. Tenemos ahora dos resistencias. ¿Qué cambiaría en nuestro circuito, en nuestro análisis? Miren, se puede hacer de dos maneras. Vamos a hacerla de la primera manera, así como lo vimos la semana pasada. Vamos a hacer esto. ¿Recuerdan los circuitos equivalentes? Bueno, pues vamos a hacer un circuito equivalente. Y el circuito equivalente va a ser de esta parte. Imagínense por un momento que yo les estoy pidiendo hagan un circuito equivalente de estas dos resistencias en serie. De tal manera que en lugar de tener dos resistencias por separado, ustedes van a tener una sola resistencia. Aquí está. Que en lugar de tener dos resistencias por separado, esta parte del circuito se comporte como si fuera una sola resistencia equivalente. Así. Y vamos a ponerle resistencia equivalente. Ahora, como ya sabemos sacar circuitos equivalentes y yo veo que son dos resistencias y las dos resistencias se encuentran en serie, entonces yo digo, la resistencia equivalente va a ser igual a R1 más R2. Esto va a ser igual a 1 kilo más 1 kilo. Esto es igual a 2 kilos. ¿Qué cambiaría en el análisis? Ahora en lugar de poner 1 kilo aquí abajito, tendríamos que ponerle 2 kilos. En lugar de resistencia, sería la resistencia equivalente. Y obviamente el resultado va a cambiar. Tendríamos ahora 9 entre 2 kilos. ¿Cuánto les da a ustedes? Les tendría que dar más o menos eso. 0.0045 amperios, que es lo mismo que 4.5 miliamperios. ¿Sale? Esa es una manera de hacerlo. Otra manera de hacer. Por ejemplo, vamos a ponerlo de otro color, de un color azul. Si yo lo intentara hacer, yo lo que haría sería esto. El voltaje va a ser igual a la resistencia 1 más la resistencia 2 multiplicado por la corriente. Si yo despejo la corriente, sería voltaje es igual a R1 más R2 igual a 9 entre 2 kilos igual a 4.5 miliamperios. ¿Cuál fue la diferencia? La diferencia es que cuando lo hice la primera vez, lo primero que hice fue sacar la resistencia equivalente, pero la saqué por separado. Aquí es exactamente lo mismo, solamente que la resistencia la incorporé en la fórmula. Los dos métodos tienen que darme lo mismo. Si yo lo meto en la simulación y meto dos resistencias, me tiene que dar exactamente igual. ¿Sale? ¿De aquí alguna duda? No, profe. Ok. No, profe. Bueno, entonces, ¿quieren que les muestre la simulación? Sí, por favor. Ok, vamos a ver la simulación. Salgo de por acá y vamos a ver la simulación. Ahí está, 4.5 miliamperios. Ya la armé ahorita enseguidita para que ustedes la vean. Pero así les quedaría 4.5 miliamperios. Entonces, la parte teórica, que es el análisis, es lo mismo que y cuando las dos están bien,
Ya tienen bien la parte, ahora sí, conceptual y procedimental. Sale. Vamos ahora con unos circuitos que sean en paralelo. Vamos a jugar un poquito más con este circuito. Les voy a detener la simulación y voy a regresar el control a la tableta. Sale. ¿Qué sucede si yo les pidiera a ustedes? Me gustaría saber cuál es el voltaje que existe. Vamos a ponerlo en color morado. Si yo les dijera, yo quiero saber cuánto voltaje hay en esta resistencia. Entonces le ponemos voltaje de la resistencia 1. Yo quiero saber cuánto voltaje hay. Yo ya sé varias cosas. Yo ya sé el voltaje de la batería. Yo ya sé la corriente que hay en el circuito, la que acabo de calcular. Yo ya sé qué valor tiene cada una de las resistencias. Pero lo que yo quiero saber es cuánto voltaje está absorbiendo una sola resistencia. En este caso específico, esta resistencia. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Lo que tendría que hacer sería lo siguiente. Vamos a hacer el circuito, vamos a hacer el análisis, perdón, más es este lado, y decimos el voltaje de la resistencia, vamos a poner otro color. El voltaje de la resistencia va a ser igual a, ¿qué nos dice la fórmula? La fórmula nos dice, voltaje va a ser igual a resistencia por la corriente. Entonces, a resistencia por la corriente. ¿Qué resistencia? Pues la que me está interesando. Esta, la de 1 kilo. Esto va a ser igual a 1 kilo multiplicado por ¿qué corriente? Recuerda que yo les había dicho que, y esta corriente es la que está circulando a través de todo el circuito. Es la misma corriente. Sería la corriente que acabo de calcular, la de 4.5 miliamperios. Entonces le pongo 4.5 miliamperios. Esto va a ser igual a 4.5 volts. Ese sería mi resultado. Y tiene lógica. Si tenemos una fuente de voltaje de 9 y tenemos dos elementos y los dos elementos son iguales, pues se asume que la mitad del voltaje se tiene que ir a uno y la mitad del voltaje se tiene que ir a otro. Ahora la pregunta es, ¿cómo lo medimos? ¿Cómo lo hacemos esta medición en la práctica? Pues voy a dejar de compartir esta pantalla y me voy a la simulación. Ya en la simulación, ustedes van a... Por acá está. Ajá. Así es como terminamos nosotros ese circuito. Teníamos las dos resistencias en serie y tenemos nuestro instrumento de medición. Bueno, pues para no confundirnos, voy a borrar este y voy a borrar este. ¿Sale? Voy a conectar tal y como aparece en el circuito, así. Pero la diferencia va a ser esta. Este lo voy a poner en modo de voltaje. Ahora, el negrito lo voy a colocar acá. Y el rojo lo voy a colocar acá. Van a ir como que cruzados. ¿Sale? ¿Por qué? Bueno, pues rojo con rojo. Negro del lado de los negros. Es una manera. La otra manera sería de explicar sería, este es más positivo, porque es el positivo. Por eso es que tiene que ir con el lado positivo. ¿Qué pasa si lo conectaban ustedes al revés? Sale un negativo. Lo mismo va a ser acá. ¿Sale?
Entonces, vamos a encender el circuito y me da 4.5 volts. Entonces, ya sé obtener el valor del voltaje. Pero ustedes se preguntarán, bueno, en el anterior, el maestro me dijo que lo pusiera yo en serie. Es por eso que se había colocado, pues, acá, en serie. Pero en este, yo estoy observando que, pues, lo está conectando como que encimado. Como que rojo con rojo y negro con el lado de la resistencia. Y hay una regla por eso. La regla es, si ustedes miden corrientes, se conecta en serie al instrumento. Si ustedes miden voltaje, se conecta en paralelo el instrumento. ¿Sale? Y esta regla siempre se tiene que respetar. Esta conexión del instrumento está en paralelo. Ahora, para que se vea tantito mejor la simulación. Ahí está. Y me da lo mismo. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Alguna duda hasta acá, chavos? Profe, Ándale. eh, yo sí como que me enredé un poquito ahí en donde en la batería entra, da su positivo la batería y usted conecta el multímetro directamente ahí a la entrada. Eso, por lo que entendí, o nada más así para checar si estoy bien, es para medir de esa resistencia, ¿no? O porque usted lo puenteó ahí y ya después midió. Ah, ok, mira, lo puenteé porque la simulación no me permite conectar cable con cable, o sea, no me permite. Por eso es que mejor lo uní al proto y las puenteé aquí. Pero si yo quiero quitar el puente, lo hago acá y este tendría que ser así, así. Es lo mismo. No Pero sé ahí si nada eso más, era misma. pero con eso usted nada más está midiendo lo de esa resistencia, ¿no? Correcto. Nada más estoy midiendo esta resistencia en específico. Si yo quisiera la otra resistencia, tendría que hacerlo así. Esta tendría que conectarse acá y esta tendría que conectarla aquí. Ah, ok, Y profe, me sí, daría nada lo más esa. mismo. Ah, ok. Y me Sí, daría lo porque mismo porque es aquí que el mismo yo valor. hallaba raro el puente. Ujú. Sale. Gracias, ¿Alguna profe. duda? ¿De nada? Bueno, vamos ahora con otro tipo de circuitos que son los divisores de voltaje. Desde que se nos haga más tarde porque son varios temas. Entonces, voy a parar la compartir pantalla y voy a activar la de la tableta. Sale. Bueno, ya vimos lo básico de la ley de Ohm. Tanto funciona para circuitos paralelos como para circuitos series. A partir de este punto son algunos, digamos que teoremas que se tienen que aprender para poder analizar los circuitos. Empecemos desde el más sencillito, que son los divisores de voltaje. Se les llama divisores de voltaje porque dividen el voltaje en mayor o en menor medida. Este circuito que tenemos acá, vamos a ponerlo más o menos parecido a como yo se los he estado mostrando. Imagínense por un momento que aquí tenemos la fuente de voltaje. Aquí se encuentra la batería. Este es el positivo y este es el negativo. Y la batería me dice que es de 5 volts. Entonces le ponemos 5 volts y vamos a conectarla. Voy a ponerle el color negro.
conectamos al circuito, bajamos y conectamos al circuito. Ahí está. Ya está conectado mi circuito. Dice que tiene una resistencia de 18 kilos y otra resistencia de 22 kilos. Y lo que me está preguntando el problema es, ¿qué voltaje tiene en la salida? ¿Cómo determinas este voltaje? Bueno, pues para determinar este voltaje se utiliza esta fórmula. El voltaje de la resistencia, y aquí es donde nosotros nos preguntamos, ¿qué resistencia es la que yo quiero? ¿R1 o R2? Recuerden, el voltaje es una manera bonita de decir diferencia de potencial eléctrico. Si es una diferencia, es porque tiene dos elementos para medir. Y siempre se va a medir con respecto a la Tierra, a menos que el problema les pida algo, pues, muy especial. ¿Cuál es la Tierra? Aquí la Tierra sería el negativo. Por lo tanto, imagínense que ustedes tienen un instrumento de medición, así como el que vimos hace un ratito. Si tienen ustedes un instrumento de medición, el negativo o el negro tendría que ir acá, mientras que el positivo o el rojo tendría que ir en esta parte. ¿Sale? Ahora, ¿qué resistencia es la que yo quiero medir realmente? ¿R1 o R2? Pues R2. ¿Cómo lo sé? ¿Cuál está más cerca de la Tierra? R2. Chequen. Está más cerca de la Tierra. Por eso es que me interesa medir esa. Y la fórmula del divisor de voltaje es voltaje de la resistencia 2 va a ser igual a la resistencia que yo quiero, R2, sobre la suma de las resistencias que hay en el circuito, en este caso son 2, multiplicado por la fuente de voltaje. Vamos a llamarla VCC. Bueno, en el problema le llaman Vane. Vamos a llamarla Vane. Vamos a sustituir. Esto sería igual a 22 kilos sobre 18 kilos más 22 kilos multiplicado por 5 volts. Ahora rápidamente agarramos nuestro celular. Vamos a abrir alguna aplicación de calculadora y vamos a decir, vamos a calcular 22 kilos por 5 me da 110,000. 18 kilos más 22 kilos me da 40,000. Y cuando yo hago la división, me tiene que dar 2,75 volts. Quiere decir que el resultado que yo estoy buscando es 2,75 volts, que es este que se encuentra en la parte inferior. ¿Sale? Vamos a hacer otro ejemplo. Supongamos por un momento que ahora en lugar de tener dos resistencias, ahora vamos a ponerle más resistencias. Voy a ponérselos de este lado. Imaginemos que aquí tenemos la batería. Positivo y negativo. Esta es de 9 volts. Y aquí tenemos una resistencia de 1 kilo. 2,2 kilos. 3,3 kilos. 4,7 kilos. Y yo quisiera saber cuál es el voltaje de esta resistencia. Se parece mucho a un problema que ya les había puesto. ¿Se acuerdan ustedes cuando vimos esto? Y yo les preguntaba, ¿qué voltaje tiene esa resistencia?
¿Se acuerdan que yo les dije? Es la resistencia que me interesa por la corriente. En este caso, esta era, en este caso, esa resistencia que me interesaba. Pues eso es algo completamente similar. Chequen. Vamos a decir que el voltaje de la resistencia, y vamos a ponerles nombres, resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3, resistencia 4, voltaje de la resistencia 2 va a ser igual a la resistencia que yo quiero, 2.2 kiloohms, esa es la que me interesa, sobre la suma de las resistencias del circuito, multiplicado por la fuente de voltaje, 9 volts. Si yo hago la suma, sería 2.2 por 9 volts, me da 19.800 sobre 1 kilo más 2.2 kilos más 3.3 kilos más 4.7 kilos me da 11.200. Si yo lo divido, me tiene que dar 1.76 volts. Ese es el resultado que yo estoy buscando. ¿Sale? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Hasta aquí alguna duda, chavos? No, profe, creo que no. Ok, No, bueno. no, profe. Vamos a simular el circuito. Voy a pasar el control a la computadora. Tomen la impresión en pantalla porque es el que voy a hacer. ¿Ya está? Ya, Ok. Sale. Vamos a borrar esto. Vamos a colocar las resistencias que sí son. La primera resistencia, ¿qué valor tenía? Era de 1 kilo. Aquí está. Después seguía una de 2.2 kilos. Aquí está. Después seguía otra resistencia que tenía el valor de 3.3 kilos. Y seguía otra resistencia que tenía el valor de 4.7 kilos. Ahí está. Vamos a colocarlas en serie, tal y como lo hicimos en los primeros ejercicios. Vamos a conectarle la batería. Ahí está. Y ahora la resistencia que yo estaba calculando o la que me interesaba saber cuánto tenía de voltaje era la segunda. Vamos a poner aquí el rojo. Y de este lado el negativo. Vamos a encenderlo. Y me da 1.77 volts. Y veo que sí se está cumpliendo lo que se está calculando. ¿Sale?
¿Alguna duda? ¿Alguna duda hasta acá, chavos? Profe, en el otro marca 1.76 y hay 1.77. ¿No importa que no sean iguales o...? ¿Diferencia? Ah, mira, muy buena pregunta. Cuando estamos hablando de cantidades que son grandes, por ejemplo, 1.77 es electrónicamente hablando, es grande. Ya ven que la semana pasada habíamos hablado de microfaradios y eran por 10 a la menos 12 por 10 a la menos 9 por 10 a la menos... que son cantidades pues pequeñitas. Cuando son cantidades así como de este tipo y donde está variando un punto decimal, mejor dicho, centesimal o milesimal, no hay tanto problema. Cuando estás hablando de corrientes y tienes corrientes grandes, como de 2 amperios, 3 amperios, 4 amperios, o sea, de ese tamaño no hay problema. Porque aunque a ti te dé 2 amperios y le sumas un granito de arroz, realmente el granito de arroz no le va a hacer cosquillas. Pero ¿qué sucede cuando tienes una cantidad chiquitita que vale 0.000001 y tú la vuelves cero? Ahí sí hay problema. ¿Por qué? Porque la cantidad de por sí es chiquitita y tú le estás quitando el punto, algún dato. Ahí sí puede haber detalle. No te va a salir la simulación, no te va a salir el análisis. Lo más probable es que tengas inclusive hasta problemas con la calculadora, que vayas a hacer, por ejemplo, 1 entre 0 y te dé un resultado pues que no es. Cuando la diferencia entre lo medido, o mejor dicho, simulado, y el valor calculado sea pues chiquitita, como es este caso, no hay problema. Pero bueno, ahorita les voy a mostrar el divisor de corrientes. Y aquí sí vamos a ver cantidades que pueden ser más chiquititas. ¿Sale? ¿Alguna otra duda de cómo se simuló? Ok, profe, gracias. ¿Mm? De nada. ¿Alguna otra duda de cómo se simuló? Sale. Continuamos No, por ahí. Vamos a detener la simulación y voy a pasar el control a la tableta. Vamos con el divisor de corriente. En el divisor de corriente está conformado por un circuito que es resistivo, pero observen, ¿cómo se le llama este tipo de circuito? ¿Es serie o es paralelo? paralelo. Correcto. Este funciona para circuitos que son paralelos. El de arriba solamente para circuitos que son seriales. Dicho de otra manera, que el divisor de voltaje solamente les va a funcionar para circuitos seriales, mientras que el circuito divisor de corriente para circuitos paralelos. En este vamos a tener una forma de generar corriente, este simbolito con una flecha y va hacia arriba. De un lado va a estar hacia Ben, de otro lado va a estar hacia esta conexión. Sale. Vamos a decir que esta fuente de corriente tiene algún valor. Vamos a decir que tiene un valor de que les gusta
de 1 amperio. No, menos. Como de 5 miliamperios. Esta fuente que tiene un valor de 5 miliamperios, lo que a mí me interesaría sería saber cuánto hay de corriente en esta parte. Vamos a llamarla corriente I2 y de este lado vamos a llamarla corriente I1. ¿Y cómo vamos a entender esta parte? Bueno, pues la corriente cuando está saliendo está yéndose al circuito resistivo. Pero aquí se encuentra que hay dos caminos. Un camino donde está R1 y un camino donde está R2. Y esa es una regla de la electricidad. La corriente siempre va a prestarse a irse por el lado que tenga menor resistencia. ¿Cuál tiene menor resistencia? ¿La de 12 kilos o la de 10 kilos? Obviamente, la de 10 kilos es más chiquita. Por lo tanto, una gran cantidad de corriente se va a ir por acá. Bueno, una cantidad grande de corriente. Mientras que una cantidad ligeramente más pequeña se va a ir por el otro lado. Entonces ya sabemos algo de la respuesta. La corriente de R2 tiene que ser mayor que la corriente de R1. ¿Por qué? Porque tiene menor resistencia R2. Ahora, vamos a poner nuestra fórmula y decimos la corriente de R2 va a ser igual a la resistencia que yo no quiero, es la contraria, ¿eh? La resistencia que yo no quiero, en este caso R1, porque yo quiero calcular R2, pero por eso agarro la contraria, sobre la suma de las resistencias multiplicado por la fuente de corriente original. Vamos a llamarla ICC. Esto va a ser igual a la resistencia 1 que vale 12 kiloohms sobre 12 kiloohms más 10 kiloohms multiplicado por 5 miliamperios. Esto va a ser igual a, vamos a hacer la multiplicación y la división. Sería 12 kilos por 5 son 60.000. 12 kilos más 10 kilos, 22 kilos. Vamos a hacer la división. Y nos da 2.72. Y me faltó algo. Y esto lo vamos a multiplicar por 5 miliamperios. Y nos va a dar 0.0136336 amperios. Esto va a ser igual a 13.636 miliamperios. Y este sería el resultado. ¿Alguna duda hasta acá? No, profe. No, profe. A ver, espérense tantito. Aquí creo que me equivoqué en alguna parte, ¿eh? Espérenme tantito. El resultado lo acabo de checar de nuevo en la calculadora y me da 0.002727 amperios es igual a
2.727 miliamperios. Déjame ver si el problema no está por acá. Ah, ok, sí, ya vi dónde está el problema. Aquí el resultado no era 60.000, el resultado era 60. Y ya había multiplicado los 5 miliamperios. O sea, entonces si dividen 60 entre 22.000, les tiene que dar el 2.72 miliamperios. Ah, ok, sí, disculpen. Se me había dado que ya había multiplicado esta parte. Pero bueno, ese ya sería el resultado. Pero qué bueno que sucedió el error. ¿Saben cómo me di cuenta que había un error? Por esto. ¿Cuánto vale la fuente? 5 miliamperios. Y recuerden lo que yo les dije. Una parte se va hacia este lado y otra parte se va hacia este otro lado. ¿Qué quiere decir? Que este no puede ser más grande que 5 miliamperios. ¿Cómo sabríamos cuánto vale el otro? Pues es fácil. Si ya sabes cuánto vale la corriente 2 y sabes cuánto vale la corriente total o ICC, entonces tú dices, la corriente total o la corriente ICC va a ser igual a la corriente 1 más la corriente 2. Por lo tanto, la corriente 1 va a ser igual a ICC menos I2. Y aquí vamos a hacer la resta. Y les tendría que dar igual a 2.27 miliamperios. Sale. Entonces, sí se cumple lo que yo les había comentado sobre qué corriente iba a ser más grande que la otra. Bueno, ese sería I1 y de abajo I2. Pero ese sería I2. Entonces decimos que este circuito ya se encuentra analizado. Ahora, para poderlo simular, miren, aquí para la simulación, para los circuitos que son o que dependen de una fuente de corriente, no los vamos a poder simular. ¿Por qué? Porque el simulador de Tinkercad funciona con voltaje en cuanto a la generación de energía, no funciona en cuanto a corriente. Entonces, no los vamos a poder, pues, simular así nada más. Vamos a ver otras técnicas para poder simular los circuitos. Vale. Antes de continuar, ya luego imprimieron, ya tienen bien el circuitito. Sí, Ya, profe. Ok, vamos con los siguientes. Este es más difícil, no se los voy a mentir. Se llama las leyes de Kirchhoff. Y lo vamos a hacer bastante rápido, entonces pues presten atención. La ley de Kirchhoff, o mejor pronunciado, la ley de Kirchhoff, es o nos dice que en un circuito de elementos cerrados, un circuito cerrado, la suma de los voltajes va a ser igual a la fuente de voltaje total, o la suma algebraica de las corrientes es igual a la suma de corriente total. Dicho de otra manera, primer paso, voy a identificar dónde se encuentra mi fuente de corriente, perdón, mi fuente de voltaje. Aquí está, ya la identifiqué. Segundo paso, voy a ponerle los signos. Recuerden que el más grande es el positivo y el más bajito es el negativo. Sale. Tercer paso, voy a establecer un flujo de corriente. La corriente en una batería, ¿de dónde va? ¿De más hacia menos o de menos a más? Va de menos a más. Como la corriente va de menos a más, es otra manera bonita de decir que esta corriente es como si fuera un circulito que hiciera esto.
En el sentido de las manecillas del reloj. En el sentido de que va de menos hacia más. Y si esta la puse en el sentido de las manecillas del reloj, quiere decir que en la siguiente hago lo mismo. Y en la siguiente hago lo mismo. Ahora voy a ponerles nombres. Siguiente paso. Esta yo la voy a llamar como I1. Esta la voy a llamar como I2. Y esta la voy a llamar I3. ¿Sale? ¿Hasta aquí alguna duda? No, profe. Correcto. Ahora, vamos a obtener las ecuaciones. Vamos a llamarles lazos. A este voy a llamarle lazo 1, lazo 2 y lazo 3. Entonces le pongo por acá lazo 1 y decimos, ojo, este lazo sería menos 5 volts. Imagínense que aquí viene una persona caminando y lo primero que se encuentra es el negativo. Por eso es que es menos 5. Sale la persona caminando y se va a encontrar una resistencia. Entonces decimos más la resistencia. Vamos a decirle que es la resistencia, vamos a ponerle un nombre para que no nos confundamos. Vamos a decir que esta es la resistencia 1. Esta es la resistencia 2, resistencia 3, resistencia 4 y resistencia 5. Decimos, me encuentro con la resistencia 1, pero hay dos corrientes que están sobre la resistencia 1. Una corriente se llama I1 y la otra corriente se llama I2. Entonces va a haber una diferencia y siempre va a ser más positiva la corriente que estamos analizando. Entonces decimos I1 menos I2 más. Sale la persona y se encuentra que existe por acá otra resistencia. No se fue por aquí. ¿Por qué? Porque observen el sentido del lazo. El lazo me dice que debe de ser nada más ese cuadrito. Entonces decimos, te encuentras otras resistencias y hay dos corrientes, la corriente I1 y la corriente I3. Y la que estamos analizando siempre va a ser la más positiva. Esto va a ser igual a I1 menos I3. Y ya se acabaron las resistencias en ese lazo. Por lo tanto, decimos que 5 volts va a ser igual a, y aquí vamos a factorizar, I1 va a ser igual a R1 más R2 más, perdón, menos I2 por R1 menos I3 por R2. Esta ecuación que tenemos acá salió de la de arriba. Lo único que hice fue ir intercambiando, ir agrupando y factorizando. Vamos con el lazo número 2. Profe, una pregunta. ¿No sería I1 R2? Porque puso I2 R1. ¿Dónde? ¿En la de arriba o en la de abajo? La de abajo se supone que multiplicó, ¿no? Entonces Ajá. quedó. Entonces no debería ser R2, I1 y las puso I2 y R1. ¿Te refieres a esta parte? No, a la que sigue. Esta. Menos Ándale. I2. A ver, checa. Este R1 está multiplicando esta I2. Por eso es menos I2 por R1. Y este menos I3 está multiplicando a R2. Por eso es menos I3 por R2. Ay, ay, ay. ¿Ok? Vale.
Vamos con el lazo 2. No hay fuente de voltaje, entonces decimos, esto lo voy a hacer más rapidito. Observen, como no hay fuente de voltaje, ponemos 0 volts, va a ser igual a, y decimos, ¿cuántas corrientes hay en el circuito? Hay 3, una que se llama I1, otra que se llama I2 y otra que se llama I3. ¿Cuántas corrientes tiene I1? Perdón, ¿cuántas resistencias tiene el lazo sobre I1? Tiene una sola y se llama R1. Por eso decimos que es menos R1. ¿Cuántas resistencias están sobre el lazo 2? Son 3. R1, R3 y R4. Por eso ponemos R1 más R3 más R4. ¿Cuántas tienen el lazo 3? Una sola, R4. Por eso decimos menos R4. Y ya lo sacamos de una sola patada. Vamos a hacer lo mismo ahora, pero para el lazo 3. En el lazo 3, una vez más, no tenemos fuente de voltaje y decimos 0 volts va a ser igual a, volvemos a poner cuántas corrientes hay, una que se llama I1, hay una que se llama I2, hay otra que se llama I3. En el lazo 3, ¿cuántas resistencias están como vecinas del lazo 1? Una sola, y se llama R2. Por eso ponemos menos R2. En el lazo 3, ¿cuántos tienen en común con el lazo 2? Una sola, que se llama R4. Entonces ponemos menos R4. En el lazo 3, ¿cuántas están conformando el lazo 3? Son 3 resistencias, R2, R4 y R5. R2 más R4 más R5. Y así quedarían las ecuaciones. Vamos a agarrar estas 3 ecuaciones y vamos a sustituirlas. Lo voy a hacer rápidamente. Por lo tanto, esto quedaría como 5 volts va a ser igual a I1. Como todas las resistencias son de 1 kilo, esta sería 2 kilos menos I2 por 1 kilo menos I3 por 1 kilo. Vamos con la del lazo 2. 0 volts sería igual a I1 menos 1 kilo más I2 por 1, 2, 3, 3 kilos menos I3 por 1 kilo. El tercer lazo, 0 volts, va a ser igual a I1 por menos 1 kilo más I2 por menos 1 kilo más I3 por 1, 2, 3, 3 kilos. Y esto lo vamos a resolver mediante algo llamado ley de Kramer. La ley de Kramer, si ustedes recuerdan de álgebra lineal, es para tratar con matrices. Vamos a escribirlo en forma de matriz. Por lo tanto, esto quedaría como, imaginemos por un momento que aquí tenemos nuestra matriz. Aquí se encontraría 5 volts, 0 volts, 0 volts. Aquí escribiríamos todas las I1, las I2 y las I3. Y ponemos, este sería igual a 2 kilos menos 1 kilo menos 1 kilo. La de abajo es menos 1 kilo, 3 kilos menos 1 kilo. La siguiente es menos 1 kilo menos 1 kilo, 3 kilos. Y lo que deseo que vean de esto es lo siguiente. La diagonal tiene que ser positiva. Si la diagonal no les da positiva, algo hicieron mal. Y ahora sí, aplicando la ley de Kramer, van a obtener ustedes cuánto vale la I1, la I2 y la I3. Rápidamente lo voy a hacer con la calculadora que les dije que es para los ingenieros, para que vean cómo se hace.
Me voy a esta calculadora, me voy a resolver. Vamos a ponerlo en sistemas de ecuación lineal. Le doy OK y comienzo a introducir la matriz. Le doy a editar y le pongo 2 kilos, o sea, 2000 o 2 exponente 3, como quieran escribirle. Menos 1 kilo, menos 1 exponente 3, espacio. Menos 1 kilo que era la siguiente, menos 1 exponente 3. Ok, a ver dónde está. Ok, este es menos 1 kilo, 3 kilos, 1 kilo. Ay, miren qué bonito. Ah, no. 1 negativo exponente 3, 3 exponente 3, 1 negativo exponente 3, 1 negativo exponente 3, 1 negativo exponente 3, y la última es 3 exponente 3. Ahí está la matriz. Notarán que la diagonal es positiva. Vamos con la B. En la B tienen que ir los resultados. El primero tiene que dar un 5. Segundo tiene que dar un 0. Ok. Ya son las 12 del día, chavos. Yo creo que hasta acá lo vamos a dejar y les voy a subir un video de cómo se hace esto con más calma. Me quedo yo explicando esto para que después lo puedan ver ustedes. Si ustedes gustan, se pueden desconectar. Ojo, las actividades que les voy a poner para plataformas son para la próxima semana y tiene que ver bastante con, pues, resolución de circuitos y simular. ¿Sale? Si ustedes gustan, se pueden desconectar. Ya yo voy a terminar de hacer esta Profe, Gracias. parte para pregunta, subir. profe. Mándame. El TikTok dijo que lo iba a posponer para, creo, el 8 de mayo. Para la próxima semana. Sí, bueno, porque creo en plataforma chequé anoche y parece que todavía estaba para hoy. Sí, 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 no te preocupes. Lo voy a hacer ahorita. Bien, gracias, profe. Hasta Chao. luego. Hasta luego.
Ok, vamos a conectar todos los componentes. En este caso, iniciamos con las resistencias. Son 5 resistencias de 1 kilo. Vamos a colocar las 5 resistencias. Ahí están las 5 resistencias. Empezamos por lo más sencillito, la batería. En el circuito que yo les mostré, vamos a poner, vamos a comenzar con la resistencia. Este es más sencillito. Vamos a poner la primera resistencia, que está colocada así. Enseguida hay otra resistencia que está colocada en la parte superior. Voy a tratar de que se vea lo más parecido al circuito que acabamos de hacer. ¿Está? Y esta que tendrá que ir como por acá, más o menos. A esta. No está más para acá, para que se vea lo más parecido al circuito. Entonces, vamos a ver, vamos a empezar primero con la unión. Vamos a ponerlos de color, ¿qué les gusta? Un color verde. Vamos a unir esta con esta. ¿Está? Y esta con esta. Ahí está. Ah, es fácil. Esta con esta. Ujú. Y esta con esta. Ahí está. Unirlas en medio. Las tuve que unir así para que no estuvieran unidas en el mismo hoyito. Pero bueno, así. Ujú. Estas ya están unidas, las de abajo. Ajá. Falta que se una con esta. Y esta con esta otra. Ahí está. Se va apareciendo un poquito el circuito. Y vamos a poner la fuente de voltaje. Ahora sí. El negativo con el negativo. Por acá. Color negro. Y con el positivo, color rojo. Ahí está, el color rojo. Vamos a checar de nuevo. Entra la batería. Pasa por la primera resistencia. Pasa por la resistencia 3 que se va arriba. Esa se conecta hasta el final. Y hay 2 resistencias que están conectadas. Ah, ok, está en lo correcto. Ahora, vamos a meter el instrumento de medida. Vamos a meter la corriente 1. La corriente 1, la manera de medir la corriente 1 va a ser así. Este, en lugar de estar conectado acá, va a entrar acá y este sale acá. Se preguntarán el por qué. Pero recuerden que yo les había comentado que la corriente siempre se mide en serie. Es como si saliera el voltaje de acá, entra a través de este en serie y sale. O sea, están en serie estas dos. Ahora vamos a simular el circuito. Esta sería la corriente 1. Me dice que es de 5 miliamperios. Y las respuestas que yo les había puesto al final del análisis, si ustedes lo checan, sí nos da 5 miliamperios. ¿Vale? Esa es la corriente 1. Voy a detener la simulación. Ahora voy a volver a reconectar como estaba. Ahora para medir la corriente 2. Para medir la corriente 2, tengo que buscar un lugar del circuito donde solamente esté la corriente 2. Y esa me la da esta línea o esta línea. ¿Por qué? Recuerden en el análisis, yo les decía, en el lazo 2, este lazo tiene una resistencia donde solamente afecta una sola corriente, que era esta, llamada R3. Entonces,
borramos esta. Esta la colocamos acá, color rojo. Y esta la colocamos de este lado, color negro. Ahora sí, vamos a iniciar la simulación y me da 2.5 miliamperios. Sale. Vamos a detener la simulación y vamos a dejar todo tal y como estaba. ¿Ok? Y vamos con la última corriente. ¿Dónde se encuentra la última corriente? Bueno, tenemos que buscar un lugar donde solamente se encuentre esa corriente. Vamos a ver. El lazo 3 sería este. No puede ser sobre esta que desconectemos porque aquí hay un lazo y otro lazo. Se están compartiendo. No se puede así. No se puede hacer sobre esta. No, de hecho se podría hacer, pero es más difícil. Lo que voy a hacer es quitar esta. Hacerla hacia un ladito. El lado positivo lo meto de este lado. Lado negativo lo meto de este lado. Enciendo 2.5 miliamperios. Y aquí se encontraría la tercera corriente. Ya desconectamos. Ya desconectamos. Y lo dejamos tal y como está. Sale, entonces observamos que las cantidades pues analizadas son exactamente iguales a las cantidades simuladas. Y pues bueno, eso es algo que ustedes van a tener que trabajar. Ahorita pues ya se desconectaron, no nos dio tiempo, pero les explico para que ustedes lo puedan ver ya cuando repiten el video. Espero que descarguen los videos y los estén viendo porque yo sé que no es fácil. Pero bueno, lo que les voy a dejar son 3 actividades. Una que es la del TikTok. La voy a rehacer para que sea la próxima semana. Otra que es un circuito para que ustedes analicen. Y otra para que ese circuito analizado ustedes lo simulen. Esas son las 3 actividades. Y con esas 3 ya tendrán ustedes su calificación de la primera unidad. ¿Sale? Entonces, nos vemos, chavos. Déjenme terminar la grabación.